Procedo a continuar con la audiencia de instrucción y de fallo dentro de las presentes diligencias 2016, 100 de que trata un proceso ordinario laboral de primera instancia. Para poder resolver los recursos de reposición y apelación que se interpusieron por parte del apoderado del señor José Nicanor Garzón Garzón, es necesario hacer las siguientes precisiones. Son 3 los asuntos que concitaron el recurso de reposición y de apelación en subsidio que presentó el doctor Carlos José Castro Fresneda. El primero de los asuntos que presentó dentro de sus recursos fue la operancia de la caducidad de la acción, ya que manifiesta que al momento en que se presentó la demanda, la misma ya se encontraba afectada por dicho fenómeno, es decir, por la caducidad, ya que de las pruebas que se presentaron con la misma demanda se podían evidenciar la ocurrencia de este fenómeno de la caducidad. Agrega además que después, cuando se presentó la contestación de la demanda, podía observarse igualmente por parte de este despacho que al momento en que se presentó la demanda se encontraba la misma afectada por el fenómeno de la caducidad, y que ha debido el despacho en ese sentido, o en el sentido que él está manifestando, no haber aceptado el trámite de esta demanda, razón por la cual solicita que el despacho dé aplicación al artículo 121, situación que expresa ha sucedido en el presente proceso, ya que a partir de la notificación de la parte demandada y hasta la fecha ha transcurrido el término que establece el artículo 121 del Código General del Proceso, siendo esto la pérdida de competencia su segundo argumento de la reposición y de la apelación. Dice que debe aplicarse el artículo 121, ya que el procedimiento laboral presenta vacíos que deben ser suplidos por el Código General del Proceso. Además, porque considera el señor recurrente que el Código General del Proceso, por ser una norma especial, debe ser aplicada a esta situación por sobre las demás normas del procedimiento, en este caso el procedimiento laboral. Y como tercer argumento manifiesta que el suscrito juez ha sido llevado a engaño por un cambio en el apellido de la demandante, y por lo tanto manifiesta que debo ordenar la compulsa de copias para una investigación penal y una investigación disciplinaria. Corrido en traslado el recurso de reposición y en subsidio de apelación, la apoderada de la parte demandante manifiesta que se opone a la prosperidad de los recursos y manifiesta que el Código General del Proceso establece que su aplicación se da únicamente frente a asuntos civiles, de familia y agrarios, según lo que expresa el artículo 1 del Código General del Proceso, y que al no estar enlistado en este artículo los asuntos laborales, quiere decir que los mismos se excluyen de la aplicación del Código General del Proceso. Sobre la aplicación de la prescripción y la caducidad, aduce la señora apoderada de la parte actora, los mismos deben ser resueltos como excepciones en la sentencia. Para resolver este recurso de reposición, que está con subsidio en el de apelación, el despacho procede a revisar la normatividad que rige el trámite de estos procesos ordinarios laborales en el siguiente entendido. En primer lugar, encuentra el despacho que por audiencia celebrada en anterior oportunidad se llevaron a cabo todas y cada una de las etapas procesales que el artículo 77 del Código de Procedimiento Laboral establece, tales como, y en especial, la resolución de excepciones previas. Es decir, aunque no es del resorte, y en este caso debe haber congruencia, aunque no es del resorte de esta decisión la que se está recurriendo, ya que la decisión que se tomó fue no darle trámite a un documento que fue radicado en este despacho por parte del demandado José Nicanor Garzón Garzón, que coadyuvó una apoderada que no es apoderada del demandado José Nicanor Garzón Garzón. Esa fue la decisión. Y en gracia de discusión manifesté
simplemente no es aplicable el Código General del Proceso en su artículo 121 al trámite del procedimiento laboral, ya que encontré como base para hacerlo, es decir, para no aplicación, y lo repetí y lo dejé sentado, que era en gracia de discusión. El artículo 121 rige el procedimiento que establece el Código General del Proceso. Sin embargo, el Código de Procedimiento Laboral establece un procedimiento propio para el trámite de los asuntos sobre los cuales rige este código, es decir, el Código de Procedimiento Laboral. Sin embargo, el señor apoderado en su presentación de recurso lleva a este despacho a pronunciarse sobre otros temas que no son parte ni de la argumentación del auto y que por lo tanto no tendrían por qué ser resueltos. Sin embargo, como en uno de los apartes de su recurso manifestó que hacía propio el escrito que ha presentado el señor José Nicanor Garzón Garzón, es por lo que este despacho resolverá las peticiones que a título de recurso propuso el señor apoderado Carlos José Castro Fresneda. En ese entendido, y frente a la primera argumentación, es decir, frente a los temas de caducidad, que fue en buena parte del recurso expreso del señor apoderado Castro Fresneda, es importante resaltar varios asuntos. El Código de Procedimiento Laboral, en su artículo 33, establece el trámite o las decisiones de las excepciones previas. En este asunto, el artículo 33 del Código de Procedimiento Laboral establece que las excepciones previas se desarrollarán en la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación de litigio. Dice además este artículo: podrán proponerse como previas la excepción de prescripción y como requisito para poderse establecer allí la prescripción, establece este artículo que no debe haber discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de la interrupción de la prescripción o de su suspensión. Dice igualmente que allí se puede resolver, es decir, en esta audiencia, el artículo 77, se puede resolver la excepción de cosa juzgada. Y establece que la contraparte, en este caso de excepciones previas, la parte demandante, si tiene algo que probar debe hacerlo en esa misma audiencia y ahí mismo se deben resolver las excepciones previas. Es decir, este artículo nos establece con total claridad el trámite que de las excepciones previas se debe hacer, recordando que para el presente asunto no es posible, por el trámite de un recurso como presenta el doctor Carlos José Castro Fresneda, retrotraer la actuación hasta la etapa de resolución de excepciones previas, ya que dicha etapa se agotó, se encuentra en firme porque se llevó en la audiencia de que trataba el artículo 77, audiencia en la cual el señor José Nicanor Garzón Garzón, que es el que da pie a toda esta discusión con la presentación de su escrito y que el señor apoderado está trayendo nuevamente a la discusión la operancia o no de caducidad o de prescripción a través de su recurso, se encontraba para dicha audiencia representado por apoderado judicial, quien al presente, es decir, quien a la presente audiencia no presentó excepciones previas, porque así queda constancia en el expediente, y para cuando se resolvieron las mismas o para cuando el despacho manifestó que no había excepciones previas que resolver, la apoderada guardó silencio. Y guardó silencio simplemente por una sencilla razón: no se presentaron excepciones previas. Ahora bien, aunque el Código de Procedimiento Laboral establece un trámite para excepciones previas, lo cierto es que esta institución, las excepciones previas, en el régimen laboral o en el régimen del procedimiento laboral, se deben ver a la luz de lo que establece el Estatuto General, es decir, el Código General del Proceso, ya que allí en el Código General del Proceso es donde se enlistan las excepciones previas que se pueden proponer.
Recordemos que excepciones previas y excepciones de mérito tienen una naturaleza totalmente diferente y las excepciones previas lo que buscan, su naturaleza, es ser resueltas al inicio del procedimiento para poder resolver los aspectos formales de la composición de un litigio a fin de evitar que el proceso se lleve con el lastre de una nulidad o de irregularidades que nos puedan llevar a realizar todo un procedimiento y en estadios ya superiores como pruebas, alegatos, sentencias o incluso segundas instancias se deban declarar nulidades que retrotraigan la totalidad de las actuaciones hasta incluso la admisión de la demanda o, peor aún, tener que dictar sentencias inhibitorias. Esa es la naturaleza de las excepciones previas, razón por la cual los estatutos procedimentales, como el procedimiento laboral y el Código General del Proceso, establecen que su resolución debe realizarse al inicio del proceso, para de esta forma corregir dichos hierros formales y poder llevar un procedimiento totalmente sano o libre de vicios. Así pues, encontramos que de acuerdo a esta naturaleza y encontrando que esta demanda se presentó el día 5 de mayo del año 2016, lo que rige para este proceso es el Código General del Proceso y no el Código de Procedimiento Civil, como varias veces lo llamó a aplicar el recurrente, el doctor Carlos José Castro Fresneda, ya que para el 5 de mayo del 2016 se encontraba en plena vigencia en todo el territorio nacional las normas del Código General del Proceso. Allí lo que encontramos es que el artículo 100 del Código General del Proceso establece con taxatividad cuáles son las causales que se pueden interponer como excepciones previas. Y dentro de dichas causales no se encuentra ni la caducidad ni se encuentra la prescripción. Razón por la cual, devolviéndome al argumento anterior de la resolución de excepciones previas en la audiencia pasada del artículo 77, es que manifiesto que la apoderada que representaba al señor José Nicanor Garzón Garzón, la doctora Luz Ángela Barrero Garzón, que se encuentra presente, al momento en que este despacho manifestó y dejó sentado que no habían excepciones previas que resolver, guardó silencio porque efectivamente frente a caducidad y prescripción encuentra este despacho que se propuso la excepción de prescripción, pero como una excepción de fondo, más no de previa. Me imagino que por un estudio juicioso que hizo dicha apoderada, en el sentido mismo que lo estoy haciendo, que hoy en día, de acuerdo al Código General del Proceso, no se puede interponer ni la caducidad ni la prescripción como una excepción previa. Son excepciones de fondo o de mérito por su naturaleza y así lo determinó el Código General cuando redactó el artículo 100. Razón por la cual llevar esta discusión a un recurso de reposición para tratar de llegar a establecer o que este juzgado lleve a estudiar si se encuentra estructurado un fenómeno como la caducidad de la acción o como la prescripción de los derechos, resulta totalmente incongruente con lo que resolví en el auto que no dio trámite a las argumentaciones propuestas personalmente por el demandado José Nicanor Garzón Garzón y coadyuvado por una apoderada que no lo representa en este proceso judicial. Razón por la cual este despacho simplemente no atenderá los reclamos que hace el doctor Castro Fresneda frente a este auto y lo sostendrá. Lo referente a las pruebas que manifestó, pruebas que en el decir del señor apoderado recurrente son totalmente evidentes, tenemos una situación. Es cierto que los procedimientos tienen unas etapas procedimentales, es decir, tienen unas etapas totalmente rigurosas de aportación de pruebas.
que son en este caso la demanda y su contestación. Sin embargo, hay otros estadios en que las partes también pueden presentar pruebas, pero por antonomasia el lugar para pedir y solicitar pruebas, el lugar para solicitar y presentar pruebas es la demanda y su contestación. Ello, aunque incumbe al juez hacer el estudio de lo que se le está presentando al momento de admitir la demanda, no quiere decir que por sí solos allí se deba hacer una valoración probatoria, más como, cuando lo dije, a términos de prescripción, que es la excepción que se propuso como de fondo, establece el artículo 33, que la mantiene como una excepción previa en el procedimiento laboral, establece que dicha excepción se puede estudiar o puede ser estudiada y decidida siempre y cuando no exista duda sobre su ocurrencia. Pero si lo que revisamos en el escrito de demanda es que la demandante está solicitando una sustitución patronal y está manifestando dentro de sus hechos que aún a la presente fecha presta sus servicios a la parte demandada, no encuentra este despacho razonabilidad en estudiar la prescripción cuando no aparece claro, como lo exige la norma, que se haya realizado o que los derechos que se están pidiendo se encuentren de forma clara prescritos de acuerdo a lo que norma el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 154 del Código de Procedimiento Laboral. Razón por la cual ni siquiera, aún en gracia de discusión, si yo tuviera que revisar en este momento a título de recurso la prescripción de las acciones, la prescripción de los derechos, pudiera revisarlo, ya que la norma procedimental laboral me exige que dicha prescripción debe aparecer clara, es decir, no debe existir duda sobre su ocurrencia. Cuando no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión, o de su interrupción o de su suspensión. Para el presente caso, de acuerdo a la narración de hechos y de acuerdo a lo que se está solicitando, pues efectivamente solicitada una excepción de prescripción como de fondo, es en la sentencia, como lo anotó la apoderada de la parte actora en su traslado de recurso, que se debe resolver la dicha excepción. ¿Cuál? La excepción de prescripción, que fue la que se propuso. Ahora bien, la segunda argumentación que hace el señor apoderado es referente a la aplicación del artículo 121. Nuevamente vuelvo a la congruencia que debe tener el recurso frente a lo que se decidió. Reitero, lo decidido es no darle trámite a un documento presentado a forma personal por el demandado José Nicanor Garzón Garzón y coadyuvado por una apoderada o por una abogada que no lo representa judicialmente en este proceso. Sin embargo, revisemos que en gracia de discusión, como lo dije cuando resolví no darle trámite a dicho escrito, y de acuerdo a las fundamentaciones que tiene el señor recurrente, y teniendo en cuenta que en uno de sus apartes de recurso manifestó que hacía suyo el documento presentado por el señor José Nicanor Garzón Garzón, es indispensable reiterar lo ya dicho en gracia de discusión cuando resolví el escrito que presentó a nombre propio el señor José Nicanor Garzón Garzón. El artículo 145 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social establecen que, a falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este decreto, es decir, del procedimiento laboral, y en su defecto, las del Código Judicial. Se refiere a Código Judicial, que era el que existía a partir de 1931, finalizó su vida jurídica este Código Judicial en 1971, y a partir de 1971 y hasta 31 de diciembre del año 2015 nos rigió el Código de Procedimiento Civil. Hoy en día nos rige el Código General del Proceso y por eso se hace alguna clase de remisión a las normas del Estatuto Procedimental General. Revisando
si es pertinente para hacer una actividad reflexiva, si realmente se debe o no se debe aplicar el Código General del Proceso en la pérdida de competencia del artículo 121, teniendo como epígrafe que el artículo 145 solamente permite la remisión al Código General del Proceso cuando no exista norma que en el Código de Procedimiento Laboral pueda instruir o instituir la institución, discúlpenme la redundancia, de que se está hablando. Encontramos así que el código, a contrario de lo que dice el señor recurrente, de que se debe aplicar el Código General del Proceso por los vacíos que tiene el Código de Procedimiento Laboral, y teniendo en cuenta, dijo el señor recurrente, que la norma del Código General del Proceso es una norma especial que debe ser aplicable con preferencia sobre el Código de Procedimiento Laboral, encontramos que el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 20 establece el conflicto de leyes en los siguientes términos. En caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras, prefieren aquellas, es decir, prefieren las leyes del trabajo, siendo el Código de Procedimiento Laboral precisamente la ley del procedimiento del trabajo, razón por la cual, haciendo seguimiento a las leyes sustanciales laborales, se establece que el artículo 20 nos dice claramente que para estos asuntos, teniendo una norma especial de procedimiento, prefiere la norma procedimental laboral sobre la del Código General del Proceso. Ahora bien, en conflicto de leyes y en normas generales, establece el artículo 10 del Código Civil, que fue modificado, que fue derogado por la Ley 57 del año de 1887 en su artículo 45, lo siguiente: cuando exista incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se preferirá la constitucional. Si en los códigos que se adoptan se hallaren disposiciones incompatibles entre sí, se observarán en su aplicación las siguientes reglas. Primero, la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. En el presente caso, simplemente hago la mención a este artículo 10, que es cuando se presentan controversias o cuando se presentan dos disposiciones que se encuentran en tensión, es decir, cuando de dos disposiciones que existen en dos códigos diferentes existe tensión frente a cuál se debe aplicar. Lo hago simplemente para poder observar de forma integral que, a contrario sensu de lo que está exponiendo el señor Carlos José Castro Fresneda como apoderado del señor José Nicanor Garzón Garzón, en el presente caso debe preferirse la aplicación del Código de Procedimiento Laboral, contrario a lo que él manifiesta que debe aplicarse el Código General del Proceso. Frente a los vacíos que puede presentar el Código de Procedimiento Laboral, el mismo ha sido la redacción del Código de Procedimiento Laboral desde sus inicios tuvo bastante inteligencia al incluir dentro de su normatividad el artículo 145, el cual me sirvió de epígrafe para poder entrar a la discusión de si se puede aplicar el artículo 121 o no. Artículo que, para claridad, vuelvo y leo la parte en especial. A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de ese decreto, es decir, del Código de Procedimiento Laboral, y en su defecto, es decir, si ya no existe norma, se aplicarán las del Código Judicial. Así las cosas, encontrando, como lo dije, en gracia de discusión del recurso, pero en este caso sentándolo para resolver las discusiones a las que ha traído el señor recurrente, necesario es concluir del estudio que hace este despacho que el artículo 121 es una norma establecida para el procedimiento para los diferentes procedimientos que establece el Código General del Proceso, que existiendo normas especiales en el Código de Procedimiento Laboral, ya que desde el artículo 77 y hasta el artículo 80 del Código de Procedimiento Laboral
existe un procedimiento específico traído por la norma del procedimiento laboral, pues de bulto se nota que este artículo 121 no puede ser aplicable a los casos del procedimiento laboral, ya que es una norma integrada a un sistema de procedimiento como lo fue el Código General del Proceso. Y estando el Código de Procedimiento Laboral, o trayendo el Código de Procedimiento Laboral, también un sistema totalmente armónico de cómo se debe desarrollar el procedimiento, resulta totalmente extraño a este procedimiento laboral aplicarle una norma que regula una situación en específico, como es la duración del procedimiento, a este proceso laboral. Teniendo en cuenta que, como lo dije anteriormente, el señor apoderado hace suyas las solicitudes del señor José Nicanor Garzón Garzón y manifiesta que el despacho debió haber hecho el estudio de dicho documento teniendo en cuenta que dicho documento se presentó con coadyuvancia de un apoderado. Necesario es recurrir al código que establece los deberes y obligaciones de los abogados. Establece el decreto 196 del año de 1971 que nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este decreto. La violación de este precepto no es causal de nulidad de lo actuado, pero quienes lo infrinjan estarán sujetos a las sanciones señaladas para el ejercicio ilegal de la abogacía. Y trae como excepciones, es decir, las personas aún no siendo abogadas pueden actuar en causa propia cuando presenten derechos de petición, acciones públicas consagrados en la Constitución o en las leyes, en procesos de mínima cuantía, en diligencias administrativas de conciliación, en los procesos de única instancia en materia laboral. En los casos de oposición a diligencias judiciales o administrativas, tales como secuestros, entregas y seguridades de bienes, posesiones de minas u otros análogos. Así las cosas, encontramos que este proceso es un ordinario laboral de primera instancia y por lo tanto no se le aplica la excepción que trae el artículo 28 del decreto 196 del año de 1971. Sin embargo, revisando dicha normatividad, es decir, revisando el código o el estatuto del abogado, encontramos que la misma norma no es una norma aislada, sino que hace parte de todo un sistema de procedimiento. Es decir, esta norma está repetida y se encuentra armonizada con cada uno de los procedimientos. Para el caso del procedimiento laboral, encontramos que el artículo 33 establece en palabras más, palabras menos la misma situación. Para litigar en causa propia o ajena, se requerirá ser abogado inscrito, salvo las excepciones de que trata la Ley 69 del año 1945, que en este caso viene a ser el decreto 196 del año 1971, y dice además, las partes podrán actuar por sí mismas sin intervención de abogados en juicios de única instancia y en las audiencias de conciliación. Como podemos observar, la solicitud de aplicar el artículo 121 no se está dando dentro de un proceso de única instancia. Este es un proceso ordinario de primera instancia. Luego no se cumple la excepción y por lo tanto no podría aplicarse estudiar un escrito presentado a nombre propio por una persona que no demuestra ser abogado inscrito. En el segundo aparte, dice que se puede actuar en causa propia en las audiencias de conciliación, pero como vemos, la anterior audiencia, la del artículo 77, se tuvo la audiencia de conciliación, se llamó a las partes a conciliar de forma personal, pero igual el señor se encontraba representado por apoderado judicial. Sin embargo, el escrito que presenta no es un escrito de conciliación, solicita que me separe del conocimiento de este proceso por haber ocurrido una causal de terminación de mi competencia para conocer, radicada en el artículo 121 del Código General del Proceso, que como lo expliqué,
no hace parte o no se puede aplicar al presente procedimiento laboral. Por último, solicita que, como en sus palabras, en palabras del señor recurrente, se me está llamando a engaño teniendo en cuenta las pruebas documentales que se aportaron, en las cuales manifiesta que la demandante Rebeca Borges ha presentado inexactitud o ha tenido cambios en sus apellidos. Este despacho debe compulsar copias tanto a la parte penal como a la disciplinaria para que investiguen posibles delitos o posibles infracciones a la disciplina. Sin embargo, serán las argumentaciones del señor apoderado las cuales no comparte este despacho, pues como lo dije delanteramente, será solamente en la etapa probatoria de un discernimiento de la prueba que se haga, de una contrastación de pruebas que se deban hacer, ya que se refirió a pruebas documentales. Y en el proceso laboral no solamente existe la prueba documental, sino que existe prueba de interrogatorio de parte, prueba testimonial, pruebas de pericia, entre otras. Y será en la valoración probatoria donde este despacho pueda determinar si efectivamente existe alguna clase de violación a algún tipo penal o algún tipo disciplinario, y será allí, dentro de mis funciones como funcionario judicial, pueda yo determinar si compulso copias para el estudio de delitos penales o de sanciones disciplinarias. Por el momento de la revisión que hago del expediente, no encuentro que dentro de mis funciones como funcionario y dentro de mi deber de poner en el conocimiento de las autoridades correspondientes la comisión de delitos deba hacerlo, porque contrario a lo que manifiesta el señor apoderado, quien manifiesta que para él con claridad existe la comisión de delitos, para el suscrito juez dentro de su razonabilidad no encuentra la comisión de delito alguno, razón por la cual, habiendo despejado de esta forma los puntos planteados como recurso por el señor apoderado de la parte demandada, que representa al señor José Nicanor Garzón Garzón, el despacho no revocará la decisión y la sostendrá. Como propuso como recurso subsidiario el de apelación, revisando el artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral y teniendo en cuenta que la institución del recurso de apelación es un recurso taxativo, es decir, lo que en dicha numeración o en dicha enunciación no aparezca como recurrible en apelación, no puede ser objeto de la apelación, así como que no existe apelación en norma especial que me indique que este tipo de autos o de providencias son objeto del recurso de apelación, el despacho no concederá dicho recurso de apelación. Las anteriores decisiones las notifico en estrados. Sí, doctor. Por no compartir la decisión tomada y haber surgido un hecho nuevo en su pronunciamiento último, al sostener por parte del juzgado una sustitución patronal, encuentro dentro de las pretensiones principales de la demanda, que según el dicho del señor juez, fue radicada en el año 2016, encontramos en la pretensión principal segunda la solicitud de la declaratoria que para el 19 de enero del año 2012, lo que quiere decir que para el 19 de enero del 2015 ya habían pasado los 3 años, ocurrió la transferencia del terreno denominado El Zarzal, creándose la sustitución patronal entre José Nicanor Garzón y Nelson Ricardo Molina Garzón. Esto es evidente que nos indica que no puede ser demandado José Nicanor Garzón Garzón si se admite la sustitución patronal para quedar únicamente un solo demandado. Pero si vamos a otra pretensión más adelante, vemos que se lee de forma nítida.
abrir comillas, se declare que la relación laboral estuvo vigente desde el día 1 de abril del año 1991 y hasta el día 19 de enero del año 2012, cierro comillas. Si la demanda se presenta en el 2016, quiere decir que para el 20 de enero del año 2015 ya habían pasado los 3 años. Como el señor juez está indicando que no otorga el recurso subsidiario de apelación, entonces con el debido respeto pido que los argumentos que acabo de exponer sean complementados con la ley 1395 del año 2010 en su artículo 9, donde se determina en su parágrafo: en todo caso, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a 1 año para dictar sentencia de primera instancia. Y usted nos ha dicho que está precisamente en primera instancia de un proceso laboral. Y ese término se contabiliza a partir de la notificación del auto admisusorio de la demanda o mandamiento de pago a la parte demandada o ejecutada. Esto nos indica que según la norma, como no se ha proferido la sentencia dentro del año, usted como funcionario automáticamente ha perdido la competencia para conocer del proceso. Y dentro de sus funciones, dentro de sus deberes, debe estudiar precisamente evitar cualquier tentativa de fraude procesal. ¿En qué consiste este fraude procesal? Que dentro de los anexos de la contestación que se hizo a la demanda, se trajeron unas copias de un proceso de pertenencia entre las mismas partes. Parte demandante en el proceso de pertenencia, Rebeca Borges de Contreras. Demandados, José Nicanor Garzón Garzón y Nelson Ricardo Molina Garzón. En el nuevo proceso, en el laboral, la demandante es la misma, pero ya no aparece como casada. O sea, le suprime el apellido de Contreras, que iba como parte siguiente al Rebeca Borges, para presentarse ahora como Rebeca Borges Buitrago. Pero los demandados siguen siendo los mismos. Y en ese proceso de pertenencia, al cual me refiero porque yo actué allí como apoderado del hoy demandado padre José Nicanor Garzón Garzón, dentro de la etapa probatoria se practicaron los interrogatorios a instancia de parte, tanto a la demandante como al demandado, y las pruebas testimoniales, aflorando de todo ello que antes del proceso de pertenencia se había hecho lo que antiguamente se llamaba un cuadro de posiciones y ahora interrogatorio a instancia de parte, donde quedó clarificado que el negocio entre demandante Rebeca Borges de Contreras, hoy al parecer Rebeca Borges de Buitrago, para con el padre José Nicanor Garzón Garzón, fue de ganado al aumento, sin implicar relación contractual laboral de ninguna naturaleza. Y así lo confesó la demandante Rebeca Borges de Contreras. Cuando el padre Garzón es llamado al interrogatorio de estancia de parte en el proceso de pertenencia, también traído como pruebas con la contestación de la demanda laboral, él en todo momento negó cualquier existencia de vínculo laboral. Lo que sí afloró allí fue una gran falsedad y un fraude procesal de doña Rebeca Borges de Contreras, cuando manifestó que ella acudió a donde un abogado y ese abogado resultó ser el yerno de ella. Y manifestó doña Rebeca Borges de Contreras: es que yo fui a donde el abogado a que me tramitara una reclamación de mi trabajo, o sea, una relación laboral, pero no sé cómo resulté metida yo en un proceso de pertenencia. Eso es un delito.
que aunque ella no estaba obligada a declararlo de acuerdo al artículo 33 de la Constitución Nacional, lo cierto es que lo confesó, lo admitió, y así se enteró el juez comisionado que practicó la prueba, pero con mayor conocimiento del comitente, que es el despacho juez civil del circuito de Chocontá. Se profirió la sentencia en el proceso de pertenencia, no por el juez civil del circuito de Chocontá, sino que lo delegó al juez civil del circuito de Zipaquirá, y allá profirió la sentencia negando las pretensiones de la demanda de prescripción adquisitiva al dominio, decisión confirmada por el tribunal. Luego, como ahora se nos aboca a un proceso laboral, es necesario mirar con detenimiento, con lupa, que las pretensiones son muy claras. Se habla de una sustitución patronal para el 19 de enero del año 2012. ¿Y cuál es el objeto de la sustitución? Que el nuevo patrono asume las obligaciones y quien era el patrono primigenio se desprende. Y no se le puede vincular, porque si se está confesando que eso ocurrió el 19 de enero del año 2012 y la demanda se presenta en marzo del año 2016, cuando ya habían pasado por lo menos 4 años, porque al 20 de enero del 2013 un año, 20 de enero del 2014 2 años, 20 de enero del 2015 3 años, luego al 20 de enero del 2016 ya habían pasado 4 años y la prescripción laboral y el fenómeno de la caducidad laboral es de 3 años. Luego, en el momento de estudiar la demanda, ha debido de analizarse ese aspecto de las pretensiones y el fenómeno de que ha debido de admitirse la demanda, rechazarse por haber operado el fenómeno de la caducidad. Y si se mira ya lo que son las pretensiones, insisto nuevamente, se está pidiendo que se declare que la relación laboral inicia el 1 de abril del 91 y finiquita, vence el 19 de enero del 2012. Esto nos está corroborando que para cuando la demanda se radique en el 2016 habían transcurrido 4 años y la ley laboral tan solo exige que sean 3 años. Luego usted, señor juez, de acuerdo a la normatividad procedimental, debe tener en cuenta precisamente esas conductas, llevarlo a usted, conducirlo a una causa totalmente inoficiosa, al menos para con el padre José Nicanor Garzón Garzón, porque ¿cómo se le va a vincular si opera y se admite el fenómeno de la sustitución patronal, aunque para mí no existe, porque no hubo ninguna relación laboral entre la demandante y el hoy demandado José Nicanor Garzón Garzón? Para el momento en que presentan la demanda habían transcurrido 4 años. Entonces usted debe estudiar minuciosamente ese aspecto, y el artículo 8 de la ley 153 de 1887, que es una norma sustantiva, no procedimental, nos establece que en esos eventos, al observarse un vacío, una deficiencia en el procedimiento laboral, debe suplirse con normas similares para llenar precisamente esa falta de normatividad expresa que no se puede encontrar en el procedimiento laboral. Estos los fundamentos para el recurso de reposición y el subsidio, entonces, para que se me expidan copias para poder acudir en queja ante sus inmediatos superiores, el tribunal. Gracias, señor juez. Del recurso de reposición que interpone el señor apoderado de la parte demandada, se le corre traslado a la apoderada de la parte actora. Gracias, señor juez. Me permito solicitar que se niegue el recurso de reposición en atención a que los argumentos esgrimidos por el apoderado de la parte demandada hacen referencia a esas alegaciones finales sin que se haga el debido debate probatorio para demostrar la ocurrencia o no del fenómeno de la prescripción y sin permitir que el juez evalúe o no la existencia de la sustitución patronal. Valga aclarar que la excepción sobre la cual está basando la prescripción, la pretensión sobre la cual está basando la prescripción el abogado de la parte
recurrente hace referencia a las pretensiones subsidiarias de la demanda, independientemente de que se decrete o se declare o no la sustitución patronal. Es evidente que nuestro objetivo principal es que se reconozca una pensión a favor de mi representada, que de no reconocerse la sustitución patronal, en evidente caso quedaría en cabeza del señor José Nicanor, razón por la cual solicito al despacho se sirva de negar el recurso de reposición, en atención que lo que está haciendo el abogado es haciendo unas alegaciones sin permitir que se realice el debido debate probatorio. Gracias. Doctora Luz Ángela. No tengo consideración. Anótame estos números de él. Folios 57 a 91, 93, 94, 95 a 102, 104 a 106, 117, 126, 128 a 133, 146, folios 134, perdón, 154 a 159. Y el audio visible a folios 153. Doctor, permítame un momento que estoy organizando para resolver sus recursos. Es que como está hablando de folios, entiendo que ya fueron a segunda instancia. Entonces mirar que lo que ya fue a segunda instancia. Doctor, voy a dictar mi auto. Cuando yo dicte mi auto, si usted tiene algo que complementar, con mucho gusto. Pero hasta que yo no dicte mi auto, no veo su intervención ni siquiera conveniente. Voy a dictar mi auto. No he dictado mi auto, usted no sabe qué es lo que yo voy a dictar. Bueno.
A efectos de resolver los recursos que se interponen en contra de la decisión que este despacho adoptó, el despacho, habiendo corrido en traslado los recursos, recurso de reposición y en subsidio recurso de queja, procede este despacho a resolver el recurso de reposición inicialmente. Lo primero se ha de decir que el señor apoderado de la parte demandante, para poder introducir un recurso de reposición en contra de un recurso de reposición, que en la legislación, en el procedimiento laboral y en los procedimientos en términos generales no existe reposición de reposición, manifestó que existía un hecho nuevo y que es la sustitución patronal. Sin embargo, no encuentro que exista ningún hecho nuevo, porque si fuera nuevo no estaría vertido en una demanda que está presentada con suficiente tiempo a la fecha, que fue contestada oportunamente por cada uno de los demandados y que no fue objeto de la primera decisión que el señor apoderado recurrente, Carlos José Castro Fresneda, recurrió. Sin embargo, partiendo de allí, en el hecho de que no existe un hecho nuevo, necesario es revisar las argumentaciones. Argumentaciones que nuevamente insiste en que este despacho tiene una pérdida de competencia. Y para sustentar la pérdida de competencia, nuevamente manifiesta que se ha debido aplicar el artículo 9 de la ley 1395, artículo 9 de la ley 1395, que lo que modificó o adicionó fue el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, que, como lo dije en mi argumentación de resolución de los recursos de reposición y apelación, normatividad que dejó de existir, dejó de tener trámite en la vida jurídica de este país a partir del día 1 de enero del año 2016, razón por la cual, trayendo a colación normas que son totalmente improcedentes, lleva a este despacho nuevamente a pronunciarme sobre algo de lo que ya me pronuncié y que no presenta ningún nuevo argumento que pueda este despacho estudiar para modificar su posición. Insiste nuevamente el señor apoderado sin ninguna argumentación nueva o novedosa frente a la existencia de un fraude procesal y explaya sus argumentaciones frente nuevamente a un proceso de pertenencia, al cambio de apellidos y frente a este proceso de laboral, manifestando el señor apoderado que para él es totalmente claro que existe un fraude procesal. Sin embargo, como lo advertí cuando resolví el recurso, el suscrito juez, dentro de sus funciones y dentro de su deber y haciendo uso de una crítica razonable de lo que hasta el momento se ha presentado, no encuentra que deba accionar el deber que la Constitución me impone de compulsar unas copias para investigar un delito que, así el señor apoderado lo vea tan claro, el suscrito no lo ve. Será, como lo dije, la apreciación de las pruebas en el momento de la sentencia, cuando si se encuentra la comisión de alguna clase de delito, este despacho de oficio compulse las copias. Igualmente insiste en la ocurrencia del fenómeno de la caducidad, que fue ampliamente discutido por este despacho en su resolución del recurso, e insiste en que se ha debido rechazar la demanda. Sin embargo, el despacho observa que todas estas argumentaciones son traídas a colación única y exclusivamente en aras de, y lo que está observando según la hora que nos avanza, de una dilación de esta audiencia. En esta audiencia la instalé a partir de las 2:30 de la tarde, son las 5 y el objeto no se ha podido siquiera comenzar, que era la recepción de interrogatorios y de testimonios, debido a los recursos que, si bien es cierto, todas las partes tienen derecho a los recursos, la jurisprudencia ha manifestado, y será igualmente decisión de este despacho, que los mismos no pueden ser usados para dilatar diligencias o procedimientos, que deben ser usados de forma razonable. Conocimiento que los apoderados tienen que el recurso de reposición no tiene reposición. En este caso se usó la reposición del recurso para acudir en queja. En razón de eso es que este despacho nuevamente vuelve a revisar sus argumentaciones y, como lo dije anteriormente, no encuentra que el abogado recurrente informe a este despacho o tenga unos nuevos argumentos que le pueda llevar a modificar la posición que ya adoptó.
Hará un simple llamado de atención en este caso, teniendo en cuenta que los recursos que se están interponiendo están llevando a que este despacho se ocupe de cuestiones que no debería ocuparse en los recursos, ya que, como lo expliqué en el recurso que es objeto del recurso, las excepciones previas, según lo que expliqué y lo expliqué ampliamente, no se pueden resolver en este estado o por medio del recurso de reposición en este estado del proceso. Que los recursos que las excepciones previas que antiguamente tenía el Código General del Proceso de caducidad y prescripción, anotando que además el señor recurrente lleva totalmente a la confusión tanto del público, de las partes, y trata de llevar igualmente a confusión de este despacho frente a los fenómenos totalmente diferenciados por la legislación colombiana y totalmente diferenciados por la jurisprudencia nacional de caducidad y de prescripción, que, como lo expliqué, no hacen parte de las excepciones previas, que si hicieran parte de las excepciones previas dicha etapa se encuentra agotada, y que se estudiará la excepción de prescripción en el momento de la sentencia, no encontrando que en este momento deba este despacho entrar a una discusión sobre si existe prescripción o no existe prescripción. Y en aras de la caducidad que tanto ha mencionado el señor apoderado, teniendo en cuenta lo que manifestó respecto a la pretensión subsidiaria, recordemos que el mismo nombre lo dice, es una pretensión subsidiaria, es decir, me corresponde como juez estudiar unas pretensiones principales y, si aquellas no proceden, estudiar las pretensiones subsidiarias, y se dará en dicho momento en el que se debe resolver, si existe la causal, resolver acerca del fenómeno de la caducidad. Sin embargo, sigue insistiendo el señor apoderado que este despacho debió rechazar la demanda por el fenómeno de la caducidad, y dice que por lo menos en cabeza del señor José Nicanor Garzón Garzón. Lo anterior es totalmente improcedente, hubiera sido producto de un recurso de reposición por la parte demandada frente al auto que admitió la demanda, reposición que no se interpuso, o antiguamente hubiera podido ser una discusión de excepciones previas que, como lo expliqué, no se propusieron, y no se propusieron porque actualmente no hacen parte del listado o la taxatividad de las excepciones previas, y que propuesta la excepción de prescripción como una excepción de fondo no es en un recurso, y menos en un recurso como el que está poniendo el señor apoderado, donde yo deba pronunciarme si ocurrió o no ocurrió la citada prescripción, que es la excepción que están proponiendo, más no caducidad. En cuanto a los vacíos que manifiesta el señor apoderado de la norma laboral, igualmente este despacho lo explicó en forma amplia respecto a qué se aplica en el procedimiento laboral, que hay una institución propia a efectos de llevar a cabo un trámite de procedimiento ordinario laboral, insisto en que llama la atención de este despacho que el señor apoderado quiera que el suscrito juez aplique una norma como el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 9 de la Ley 1395, que fue la norma que el señor recurrente nombró, norma que se encuentra totalmente derogada y que no tiene curso legal para la presente fecha. Razón por la cual este despacho sostendrá la decisión en cuanto al recurso subsidiario de queja. El mismo será concedido. Se ordena que dentro de los 5 días siguientes a la realización de esta diligencia, la parte recurrente haga las correspondientes gestiones a fin de obtener las fotocopias de los folios 57 a 91, 93, 94, 95 a 102, 104 a 106, 117, 126, 128 a 146, 154 a 159, el acta de esta diligencia con los audios de la audiencia del artículo 77, visible a folio 53, y el audio de esta diligencia. El recurso de queja, de acuerdo a lo normado por el artículo 68 y de acuerdo a lo normado por el Código General del Proceso,
deberá surtirse de acuerdo a este último, ya que el Código de Procedimiento Laboral no contiene un procedimiento propio del recurso de queja. Por lo tanto, por remisión del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral, las copias o el recurso de queja deberán tramitarse de acuerdo a la normatividad del Código General del Proceso. Las anteriores decisiones las notifico en estrados. Perdón, señor juez, no es con ánimo de polémica, pero entiendo que ya hubo 1 o 2 recursos de apelación anteriores. Entonces, para saber si ese folio 57 hacia el final formaron parte de esos recursos que ya conoció el tribunal para no tener que repetir con copias, únicamente sobre eso. No, doctor, y de hecho por lo que la experiencia me enseña del trámite que llevan en el Tribunal Superior, se requiere para este nuevo recurso unas nuevas copias, y así la estoy decretando. No existiendo recursos en contra de esta decisión, la misma la declaro en firme. Voy a dejar constancia que son las 5:15 de la tarde. La hora judicial en el Distrito Judicial de Cundinamarca es hasta las 5 de la tarde, razón por la cual, si el objeto de la presente diligencia era tomar 3 interrogatorios de parte, a la demandante, a los 2 demandados, y me allegaron cédulas de 4 testigos, por concentración de la prueba será imposible desarrollar dicha diligencia a partir de la presente hora, que ya estamos por fuera de la hora judicial, razón por la cual suspenderé la presente diligencia. Fijaré el próximo día jueves 2 de noviembre de la presente fecha del presente año 2017 a partir de las 8:30 de la mañana para llevar a cabo la diligencia de instrucción y de la audiencia del artículo 80, esto es tomar las pruebas y tomar las pruebas que debían tomarse en el día de hoy. Sin embargo, previamente a lo anterior, el despacho encuentra que se había ordenado oficiar al doctor Eduardo Vicente Ramírez Ayala como perito para que determinara el estado de incapacidad e invalidez de los hijos de la señora demandante, Rebeca Borges Buitrago, esto es de los señores Gonzalo Contreras Borges y Olegario Contreras Borges, situación que por parte de la Secretaría de este despacho no se ha cumplido, es decir, no se remitió el oficio correspondiente al doctor Eduardo Vicente Ramírez Ayala, por lo cual doy orden para que dicho auto se cumpla de forma inmediata y se allegue constancia a este expediente igualmente de forma inmediata de la comunicación hecha al doctor Eduardo Vicente Ramírez Ayala para que haga las correspondientes valoraciones a los señores Gonzalo Contreras Borges y Olegario Contreras Borges. Y se fija el día, lo repito, jueves 2 de noviembre del 2017 a partir de las 8:30 de la mañana para que tenga lugar la audiencia donde se recepcionarán interrogatorios de parte, testimonios y la valoración de las demás pruebas que estén decretadas y que estén en ese momento allegadas a este expediente. Las anteriores decisiones las notifico en estrados. No existiendo recurso en contra de estas decisiones, las mismas las declaro en firme. Siendo las 5:20 de la tarde y no siendo otro el objeto de la presente diligencia, termino la misma. Por la asistencia de todos ustedes, muchas gracias, tengan una buena tarde.